La Iglesia Roca de Luz Eterna de las Asambleas de Dios presenta su programa Retornándose al Dios vivo y verdadero. Esperando en este momento Dios toque su corazón por medio de su palabra. Y ahora pasamos al mensaje de la palabra de Dios. Con ustedes, el pastor Luis Palacio. Una vez más queremos dar la gloria a Dios, especialmente en este día, que Dios ha sido de verdad misericordioso para con todos los que amamos su poderoso nombre. Gracias a su gran misericordia, Dios ha mostrado totalmente su bondad, dándonos salud, la paz, el gozo, la alegría, la libertad. Y por lo tanto estamos agradecidos con el Señor. Y especialmente también por usted que se dispone a estudiar las gloriosas verdades que lo ayudarán a salir victoriosamente en todas las luchas y pruebas. Estamos en pie sobre el estudio de la batalla espiritual. Hablaremos hoy cómo enlistarnos especialmente en el ejército del Dios viviente. Es decir, cómo entrar para ser parte de este gran ejército poderoso del reino de Dios. Dios es el gran rey de señores. Él es totalmente el todopoderoso, al cual es digno de ser glorificado y exaltado por siempre. A través del libro de Proverbios, vine hablando una serie de estudios bíblicos específicamente en el contraste de Proverbios que este siervo de Dios llamado Salomón hace por el Espíritu de Dios. Es decir, ese contraste entre el justo y el injusto. Las bendiciones que obtiene toda persona que pertenece al reino de Dios y todas las desgracias que adquieren aquellos que están dentro del reino llamado Satanás. Que el Señor reprenda a ese enemigo. Muy bien, cuando hablamos de enlistarnos en el ejército de Dios, estamos hablando de entrar para ser parte de ese ejército. Estamos hablando de un ejército espiritual. Porque la lucha del creyente no es contra sangre ni contra carne, sino contra principados y potestades y gobernadores de las tinieblas. Y esto es en las regiones celestes. Mis amados, tome papel y lápiz y entramos entonces inmediatamente al estudio. En Lucas capítulo 5, verso 32. El Señor declara esta verdad. No he venido a llamar justos, sino pecadores al arrepentimiento. La clave para ser parte del ejército de Dios se necesita arrepentimiento. Ser genuinamente un soldado de Jesucristo. Nadie puede militar en las filas del ejército de Dios si la persona no ha tenido un verdadero encuentro personal con Cristo Jesús, Señor nuestro. Las personas que han tenido un encuentro personal con el Señor son aquellas personas que les vemos un cambio totalmente operado por el Todopoderoso. Un cambio maravilloso que se nota la gracia de Dios en ese individuo, en esa mujer que le ha dado todo su ser a Dios. Por lo tanto, quiero que sepa que si usted quiere en verdad ser parte del ejército de Dios y dejar de ser parte del ejército de Satanás, debe tener un gran arrepentimiento. De eso vamos a hablar hoy en este día tan importante para que usted conozca los propósitos que Dios tiene para con usted. Y ojalá que usted se mueva del reino de las tinieblas al reino de luz.
el reino de las tinieblas. Estamos hablando del dominio del que se llama el dragón, la serpiente antigua, el diablo. Mas el reino de Dios está proselitando a aquellos que están dentro del reino de las tinieblas. ¿Por qué Dios quiere sacarlos de ahí? Porque han sido arrastrados por el engaño, a través del pecado, a través de toda clase de maldad. Y Dios es un Dios alto, glorioso, sublime en misericordia. Cuando es enviado Jesús al mundo, Jesús dice claro, no he venido a llamar justos, sino pecadores al arrepentimiento. ¿Se encuentra usted dentro de esos pecadores no arrepentidos? Debe de hacerlo. Una vez que usted se arrepienta de todo corazón, usted será victoriosamente en todo lo que usted emprenda. Dios es bueno, Dios es excelso y Dios es maravilloso. En el último programa aprendimos de una gran guerra invisible en el mundo espiritual. De eso tratamos. Pero en este programa aprenderemos cómo enlistarnos en el ejército de Dios. En el mundo natural, los ejércitos usualmente tienen rituales especiales de admisión en los cuales es posible que el soldado debe de participar en vistas a unirse a las fuerzas. Esto es, a esta admisión que le convierte en parte del glorioso ejército más poderoso del mundo, que es el ejército santo, el ejército divino, el ejército del Dios vivo, del Dios verdadero. Dios también tiene un plan especial para la admisión mediante el cual le convierte a usted en parte de su ejército espiritual. Su plan se centra en dos importantes conceptos, el arrepentimiento y la conversión, los cuales resultan en la justificación. La persona llega a ser una persona justificada y al mismo tiempo una persona que Dios la bendice, glorificándolo en las alturas. Ahora, para tener parte, como dije al principio, ser parte del ejército de Dios, necesitamos ciertamente el arrepentimiento. El arrepentimiento nos conduce a reconciliarnos y al mismo tiempo tener una amistad con Dios y de Él para nosotros, es decir, del Dios omnipotente hacia nosotros y nosotros hacia Él. Cuando nos reconciliamos con Dios a través del arrepentimiento, llegamos a tener una gran paz, una gran seguridad, una gran convicción de que somos hijos de Dios y que somos siervos que Dios ha escogido para sus santos propósitos. Y por lo tanto, en ese reconcilio dejamos de estar enemistados contra Dios. Dios se propone esa hermosa amistad. Él la busca de que todo hijo se vuelva a Él en alto arrepentimiento. Como dije, el arrepentimiento nos acarrea tantas riquezas de bendiciones. Y puedo decir, todas las riquezas posibles que existen en el cielo llegan a ser parte de nuestras vidas. El arrepentimiento nos conduce a reconciliarnos con el Todopoderoso. Según Romanos capítulo 5, verso 10 en adelante. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados seremos salvos por su vida. Entonces, este es el gran lema de Dios. Al proselitar a los hombres y mujeres que se encuentran en el pecado, traerlos hacia el arrepentimiento, hacia una reconciliación con el Dios Santo. Una vez que el hombre ciertamente alcanza ese reconcilio con Dios, también alcanzó su gran salvación, la salvación que es dada por Cristo Jesús y la recibimos por la fe
en Jesucristo. Según Romanos, en el capítulo 5, versículo 11, no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por el Señor nuestro Jesucristo, por quien recibimos ahora la reconciliación. Y aparte de esto, pero el don no fue como la transgresión, porque si por la transgresión de aquel uno murieron muchos, pero por medio de Jesucristo logramos la diferencia. Es decir, abundaron mucho más para los muchos la gracia y el don de Dios por la gracia de un hombre que es Jesucristo. Jesucristo vino a este mundo ciertamente para extender su gracia en el favor de aquellos que se humillan, de aquellos que se arrepienten, de aquellos que reconocen que han pecado delante de Dios. Porque a través del arrepentimiento ciertamente el corazón de Dios se vuelve flexible en el favor nuestro. En segundo de Crónicas nos habla de este arrepentimiento en una actitud de humildad. Si se humillare mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro y se convirtieran de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos, perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Esto está hablando de una restauración sobrenatural operada por Dios en aquellos que se humillan, en aquellos que se arrepienten. El hombre por su propia capacidad no puede traer los cambios a su propia vida. Tiene que buscar al autor, al creador de su vida propia, para que usted pueda el 100% obtener las famosas transformaciones operadas por Dios, que es quitar toda carga del pecado, toda tristeza, toda aflicción, quitar de usted todo aquello que lo confunde, todo aquello que lo lleva a sentirse triste y amedrentado. Entonces, la clave está en humillarnos delante de Dios. Si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, ahí está toda la clave de ese pasaje. Humillarse, orar delante de Dios y buscar con todo nuestro corazón su rostro, y buscar en mi rostro y se convirtieran de sus malos caminos. Entonces yo voy a escucharlos, yo les oiré desde los cielos, perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Todas estas bendiciones las recibimos tras el arrepentimiento. Cuando nos humillamos ante Dios, cuando le buscamos de corazón, Dios trae los cambios que usted ni yo hemos podido obtener en cuanto a nuestra propia capacidad. Pero a través de la capacidad de Dios, nos encontramos totalmente recibiendo los beneficios del arrepentimiento. El Señor dice, cuando tú te humillas, cuando te arrepientes, cuando en verdad confiesas tu pecado, ahora estarán abiertos mis ojos y atentos mis oídos a la oración en este lugar. Es decir, que una vez que el hombre se humilló ante Dios confesando su pecado, Dios dice claro en segundo de Crónicas 7:15, ahora estarán abiertos mis ojos, atentos mis oídos a la oración en este lugar. Es decir, que tenemos totalmente la vía telefónica abierta, dispuesta, Dios a contestarnos y darnos lo que necesitamos. Mientras no hay arrepentimiento, no hay respuestas. Si no hay un correcto arrepentimiento, nuestra batalla no saldremos de ellas victoriosos, sino derrotados y más derrotados y súper derrotados. Pero a través del arrepentimiento las cosas cambian. En la batalla espiritual Dios nos escucha. Dios es nuestro escudo
nuestra fortaleza, nuestro pronto auxilio en toda tribulación. Entonces Dios dice, si te arrepientes y te apartas del pecado, ahora estarán abiertos mis ojos en tu favor y atentos mis oídos a la oración tuya en el lugar donde estás. En segundo de Crónicas, capítulo 7, verso 16. Algo más que hace Dios cuando el hombre se arrepiente, que Dios determina el 100% quedarse en su casa, quedarse en su corazón, en el corazón suyo, en su propia casa, con toda la familia. Según el pasaje 16, porque ahora he elegido y he santificado esta casa, aunque se refiere al templo, pero también se refiere a la casa de esa familia que le dio cabida, le dio lugar a Dios, para que Él tome totalmente la dirección de la vida de todos los que están en casa. Porque ahora he elegido, dice Dios, y he santificado esta casa para que esté en ella mi nombre para siempre. Mis ojos y mi corazón estarán ahí para siempre. Dando a entender ciertamente que la gracia de Dios es multiforme en el favor nuestro cuando nos humillamos, cuando confesamos nuestros pecados a Dios. Pero hay personas que dicen, yo no tengo de qué arrepentirme. Eres totalmente un mentiroso delante del Dios Todopoderoso, porque Dios nos manda arrepentirnos. Pecamos con ver, con oír, con hablar. Pecamos con otras formas de actitudes. Por eso hay que humillarnos delante de Dios y reconocer que solo en Dios hay perdón, que solo Dios puede tener compasión de nosotros, nadie más. Entonces, en Romanos capítulo 5, verso 10, porque si siendo enemigos, pero a través del arrepentimiento fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo Jesucristo, mucho más estando reconciliados, seremos salvos por su propia vida. La salvación consiste en que aceptemos a Cristo Jesús como nuestro Señor y Salvador eterno. Una vez que lo hagamos, entonces a partir de ahí, todas las bendiciones de parte de Dios serán dadas a cada individuo. Según Hechos capítulo 3, verso 19, cuando está predicando el apóstol Pedro frente a una gran multitud, porque Dios había sanado un cojo en la puerta del templo La Hermosa. Entonces el apóstol Pedro dice claro en este pasaje, así que arrepentíos, es el mensaje de Dios para la multitud que hay ahí enfrente del apóstol Pedro. Y este mismo mensaje es para usted también. Me refiero para aquellos que no se han arrepentido. Así que arrepentidos y convertidos para que sean borrados vuestros pecados, para que venga de la presencia del Señor tiempos de refrigerio, es decir, tiempo de paz, de gozo, de alegría, de dominio propio, tiempos de grandes fiestas espirituales. Entonces, pero para esto se nos manda hacer dos cosas importantes en este pasaje: arrepentirnos y convertirnos. ¿Para qué? Para que sean borrados nuestros pecados. ¿Y para qué? Para que venga de la presencia de Dios, la presencia del Señor se manifiesta en nuestra vida y vengan esos tiempos grandes, preciosos que jamás habíamos experimentado, que es la presencia misma de Dios viviendo en nuestra propia vida, lo que el apóstol llama tiempos de refrigerio. Ahora bien, cuando hablamos de esa admisión al ejército de Dios, como dije, la clave está en el arrepentimiento. Y de esa manera podemos participar
siendo soldados de Jesucristo. En el mundo natural, cuando un soldado se une a un ejército, él debe de renunciar a cualquier filiación previa a otro ejército o país. Debe totalmente despojarse de aquello que le va a quitar el tiempo y debe de ocuparse especialmente del ejército donde está ubicado, donde quiere trabajar. Es tan importante, es lo mismo en términos espirituales. Cuando nos unimos al ejército de Dios, debemos arrepentirnos de nuestros vínculos con el pecado y con el vínculo de obedecer al diablo. Tenemos que cortar por completo, porque el que peca se hace amigo del diablo, siervo de Satanás, hijo de Satanás. Pero debe entonces, a través del arrepentimiento, cortar esa comunión con ese individuo, no ser parte de ese ejército perverso maligno, sino debe totalmente consagrar su vida para Dios. Esto se logra mediante el arrepentimiento. El arrepentimiento es una decisión interior, un cambio de mente que resulta en una acción exterior de volverse del pecado a Dios y a la justicia suprema del Dios Santo. Como nos lo enseña en Hechos 20:21, lo llama convertirse a Dios. Debemos convertirnos a Dios de todo corazón. Ahora, mediante el acto del arrepentimiento, nos volvemos del pecado completamente hacia Dios. Dejamos el pecado y no somos más esclavos del pecado, ni somos esclavos ni siervos del diablo, de ninguna manera, sino que servimos a Dios. Es decir, que cuando te unes al ejército de Dios, debes arrepentirte de tu vínculo con el pecado y el reino de Satanás. Esto se logra ciertamente mediante el arrepentimiento. Ahora, mediante el acto del arrepentimiento, te vuelves de tu pecado y dejas el reino de Satanás de una vez. El arrepentimiento es una decisión personal de cambiar tu lealtad del reino de Satanás al reino del Dios vivo, del Dios verdadero. Cuando te vienes a Dios y le sirves a Dios con integridad, no necesitas regresar otra vez de donde estuviste. No hay necesidad. Y ya el Espíritu de Dios morando en ti no te dejará volver hacia atrás. Entonces, este cambio de mente y de volverse del pecado no puede ser hecho por ti mismo. Es el poder de Dios el que produce el cambio en la mente, el cambio en el corazón y en la vida del pecador arrepentido. Solamente Dios puede hacer ese trabajo. Tal vez tú digas, yo soy bien macho, bien fuerte y puedo hacer los cambios con mi propia capacidad. Jamás, jamás. Escucha lo que Dios dice en el libro de Ezequiel, capítulo 36, verso 25. Esparciré sobre vosotros agua limpia, dice Jehová. Seréis limpiados de todas vuestras inmundicias y de todos vuestros ídolos os limpiaré. Cuando está hablando Dios de esparcir agua sobre nosotros para limpiarnos, Él lo hace de esparcir. Dos, nos limpia con esa agua que esparce. ¿De qué nos limpia? De todas nuestras inmundicias, de todos nuestros ídolos nos limpia completamente. Entonces Dios hace ese trabajo cuando se lo permitimos. Cuando dejamos que Dios haga ese interesante trabajo de limpieza. Él pasa el vacuum en todo nuestro ser y nos deja limpios. Además de lo que nos limpia de toda inmundicia, de toda idolatría, hace otro trabajo
maravilloso. Él se propone a darnos un corazón nuevo. Se propone a establecer en nosotros su espíritu nuevo dentro de nosotros. Se propone quitar de nuestra carne el corazón de piedra y nos dará ciertamente un corazón nuevo, el de carne, el sensible. Eso es trabajo de Dios. Ahora, mi trabajo y vuestro trabajo es venir al llamado de Dios, al arrepentimiento, volvernos hacia Dios, para que Dios haga el trabajo que usted y yo no podemos hacer. Pero Dios lo hace. Y Dios dice en el verso 27, pondré dentro de vosotros mi espíritu y haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos y los pongáis por obra. Por eso es que Dios llama al hombre, lo llama al arrepentimiento. Venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser blancos como blanca lana. Amigo, ¿quieres participar dentro del ejército de Dios? Debes de dar el primer paso. Es arrepentirte de todo corazón, de todos tus pecados, para que Dios venga hacia ti y haga los cambios necesarios. Si tú quieres hacerlo, quiero que ores conmigo. Quiero interceder por ti también. Di conmigo: Jesús, mi amado Salvador, te acepto como Dios y Señor de mi vida, como mi gran Salvador. Perdona todas mis maldades y todas las abominaciones que he cometido debajo del sol. Ahora, Dios, me arrepiento de todo pecado. No quiero más esa vida pecaminosa. No quiero servir más al pecado ni al reino de Satanás, ni al diablo, Dios, jamás. Quiero servirte a ti, Todopoderoso, porque tú eres mi Creador, mi Dios, mi Salvador. Guarda mi alma para siempre. Escribe mi nombre en el libro de la vida y haz que yo sea una persona, Señor, completamente atento a tu palabra. Y hazme uno de esos soldados fuertes que sabes hacer, oh Dios, de la gente. Hazme un buen guerrero espiritual. Oh Dios mío, en el nombre de Jesús te doy gracias. Amén y amén. Muy bien, apreciados amigos, si usted se arrepintió de corazón, usted ahora es un soldado que tiene que ser entrenado. Entrenado aún más para la pelea en el campo espiritual. Que Dios lo guarde y Dios lo bendiga, pero le esperamos en la iglesia Roca de Luz Eterna de las Asambleas de Dios. No se olvide, estamos esquina con la Avalon y la 42 Street. La iglesia Roca de Luz Eterna de las Asambleas de Dios y su pastor Luis Antonio Palacios presentaron su programa Retornándose al Dios vivo y verdadero. Nos gustaría conocerlos. Visítanos en el 605 East 42 Street, Los Ángeles, California 90011. Si desea una copia del programa de hoy, escríbanos a la misma dirección. También a través de Facebook, Iglesia Roca de Luz Eterna, Asambleas de Dios. Escúchanos las 24 horas en www.radioroca.org. Dios te bendiga.